Oye, Fabio, ¿y cómo te ha ido? Me ha ido bien, llegué a vivir hace poco a Puchuncaví, pero me faltan muebles, me gustaría invitarla, pero me falta... Uy, pero yo tengo un dato, Fabio. Queda acá cerca, podríamos ir. Aprovechemos que estamos cerca, ¿dónde? Sí, vamos. Acá, en la liquidadora de productos de remate, en la Chocota, donde puedes encontrar de todo para el hogar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, don Luis. ¿Sabe? Las chiquillas de Frecuencia Cultural me recomendaron este local. Me falta mover la casa, me falta de todo para la casa. ¿Qué me puede ofrecer? Muy buena idea. Bienvenido. Este es el galpón de la liquidadora de Chocota, del cual somos distribuidores de colchones y también fábrica de muebles. Así que tú puedes ver que tenemos de un todo para el hogar. Digo de un todo porque hay desde uno a todo. Acá puedes ver, tenemos todo el tema de muebles, menajes, colchones, camas. De un todo, pueden encontrar muchísimas cosas, muy buen precio y una amplia garantía. Muy buena calidad, eso te lo aseguro. Oiga, ¿y los muebles, algunos los fabrican Sí, ustedes? claro, no, en realidad todo lo que tú ves acá está fabricado por nosotros. No tan solo tenemos muebles ya hechos y diseñados, sino que también hacemos lo que tú nos pides. Con tus medidas, con tu idea, te la reflejamos. Perfecto, voy a darme una vueltica. Se ve que tiene de todo. Y además tenemos 3 cuotas, precio contado y también 6 meses de crédito, si algo te lo ofrece. Hola, hola, muy buenas tardes a todas nuestras televidentes de nuestro canal Frecuencia Cultural. Hoy estamos aquí, me presento, que les habla Marcela Nieto y nuestro productor, por si acaso, que está detrás de las cámaras, Cristian Paredes, más conocido como el Tatán Paredes. Bueno, en esta oportunidad les traigo un programa innovador y bastante importante para la época, ya que aquí, señoras y señores, vamos a hablar de política. Sí. Tal cual escuchar. La política, ustedes saben que es muy importante, pero no solamente de eso, sino que lo vamos a mezclar un poco con temas de salud, con temas de innovación, con temas de seguridad que están muy en relevancia actualmente y también vamos a comentar noticias también del ámbito tanto nacional como internacional. También aprovechar de contarles que este programa obviamente tiene una estructura que está muy marcada y si bien vamos a hablar de política, vamos a empezar desde el principio. Es un programa que va a ir de menos a más, de lo más simple a lo complejo. Es decir, vamos a empezar, por ejemplo, hoy día hablando de lo que es la política a nivel general, cómo se empezó a gestar la política en el mundo, después lo vamos a llevar a un plano latinoamericano hasta llegar al plano más local como es en Chile y por supuesto en nuestra región. A nivel de nuestra región y de nuestro país, por supuesto, vamos a empezar a hablar también de cada uno de los partidos políticos que están hoy día en nuestro país, tanto de derecha como de la izquierda. Acá en este programa no va a quedar absolutamente nadie afuera porque todas las opiniones son importantes y la idea es llevar toda esta información a las personas y a los auditores, porque no nos tenemos que olvidar que este 2025 es un año importante marcado por elecciones. Y nada más y nada menos que elecciones presidenciales, señoras y señores, lo que va a marcar nuestro futuro en el país durante los próximos 4 años. Y no solamente eso, sino que también vamos a tener elecciones de diputados y de senadores. Esto cobra
cobra gran relevancia desde el punto de vista que todas las leyes se gestan y se hacen en el Congreso Nacional, y estas leyes son las que nos van a traer beneficio a nosotros las personas que somos los chilenas y chilenos de este país. Por lo tanto, este programa se bautizó como Todos los monos bailan, porque la verdad es que acá van a empezar a desfilar diferentes personas, políticos, que nos van a hablar de sus propuestas al final de terminada la temporada, y la verdad es que vamos a ir desde todos los colores políticos. Ahora, es muy importante que, aparte de hablar de política, también vamos a hablar de políticas públicas, tanto de salud y en todos los otros ámbitos de seguridad, de educación, etcétera. Pero hay un punto que quiero marcar y quiero que quede bien claro, que todas las opiniones que van a ser vertidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite, y algo muy personal que queremos pedirle desde nuestro programa, desde nuestro canal Frecuencia Cultural, con nuestro director, el Tatán Paredes, que siempre las opiniones, como este es un programa en vivo, ya sea de nosotros hacia ustedes y principalmente desde ustedes, nuestra audiencia hacia nosotros, sea siempre en un marco de respeto, porque acá todas las opiniones son importantes, y obviamente puede que tengamos algunos desencuentros porque no todos pensamos iguales, no tenemos por qué pensar igual. Así que esa, una breve introducción para empezar, y bueno, los dejo cordialmente invitados al desenlace y al todo el proceso que tiene que ver con nuestro programa. Me gustaría, sí, no comenzar sin antes agradecer a una persona muy importante para mí, que fue la que es encargada de este hermoso peinado que ustedes ven y este pelo maravilloso, que quiero preguntarle al señor productor, al Tatán Paredes, si le parece mi peinado. ¿Sí? ¿Estamos aprobados? Ya, entonces, porque si él dice que está bien, está todo bien, si no, yo me cambio. ¿Ya? Agradecer a Biondas Estudio y Peluquería, que se encuentra ubicada en Viña del Mar. Ella es maravillosa y es la productora de todo este look que ustedes ven. Así que muchas gracias por eso. A continuación, le vamos a presentar, porque hoy día tenemos dos grandes invitados, tenemos una invitada y un invitado. Vamos a comenzar por los hombres, ¿ya? Vamos a comenzar por nuestro invitado, que él es sociólogo, es porteño, tiene una amplia experiencia y conocimiento en temas de política, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y él también es máster internacional de alta dirección pública, es decir, él tiene también conocimientos en economía, que tiene que ver con todos los ámbitos de la alta dirección pública. Les quiero pedir un aplauso bien acalorado para este invitado, que se llama Nicolás Farfán. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bienvenido a nuestro programa. Bien, y tú, Marci, gracias por la invitación. En todo caso, una aclaración: yo soy en alta dirección. Lo que pasa es que las maestrías en alta dirección se enfocan en, por ejemplo, si tú tienes una empresa, tienes básicamente 4 áreas funcionales: operaciones, marketing, venta y finanzas. Entonces, en la alta dirección, un posgrado en alta dirección significa que tú tienes que saber manejar las 4 áreas completas para poder dirigir a los gerentes de área. Ese es el posgrado en alta dirección internacional. Muchas gracias por la aclaración a nuestro Pero invitado. también tengo experiencia en lo público, sí. No, sí lo sabemos. Bienvenido, así que ojalá te sientas muy cómodo en nuestro programa. Bueno, y para introducir hacia la primera pregunta, según la literatura, en el siglo V antes de Cristo, Aristóteles y Platón comenzaron a escribir filosóficamente sobre lo que es la política. Ya sacaron unos escritos llamados La República, y obviamente se empezó a estudiar de dónde viene la palabra como tal política. Y se llegó a la conclusión de que en la antigua Grecia las polis eran las ciudades, cierto, pequeñitas, que se agrupaban en estados, y esto en comparación con las otras civilizaciones, digamos, fueron las primeras que empezaron a hacer reuniones, ya organizarse de manera democrática, recordando que la democracia es muy importante y desde ahí nace, y es el poder que tiene el
pueblo o las personas que lo constituyen de elegir quién quiere que los gobierne o elegir un representante que quieren que los gobierne. Y bajo ese contexto, le quiero hacer la pregunta muy dirigida a Nicolás, que él es experto en este tema. ¿Qué es la política, Nicolás Farfán? Mira, yo siempre digo lo mismo. Me acuerdo que hace un tiempo cuando estaba en campaña, la campaña anterior de las municipales, estuve invitado, yo también hago un programa, estaba invitada la hoy alcaldesa de Valparaíso, Caminero. Entonces yo partí diciendo ese programa, que de la forma en que yo veo la vida, que yo veo la política al estilo griego. ¿Por qué? Porque la política al estilo griego era la mejor forma de poder solucionar y gestionar los problemas que se generaban en la ciudad. Que la política viene deriva de eso, de administrar y gestionar los problemas que tenemos en la poli y en la ciudad. Hay otra forma de ver la política que es más lo que tiene que ver con hoy en día, desde mi punto de vista, que por ejemplo es Ana Romana, donde se genera el concepto de la arena política que viene del Coliseo, donde tienes dos personas que se enfrentan y generan un espectáculo que termina en muerte, como los bandos muy de hoy en día. Entonces yo no soy de esa lógica porque en general no genera nada positivo a quienes estamos formando parte de la ciudad, o sea, o los que están en ese coliseo más allá de ese espectáculo, no les genera nada positivo, un espectáculo que después se acaba. ¿Qué le queda a la gente que está despierta en el coliseo después de ese espectáculo de muerte? Nada, por eso, pan y circo. Entonces, para mí la política tiene que ver con eso. Podemos tener distintas soluciones sobre los problemas de la ciudad, pero si apuntamos en el fondo al bien común, de alguna manera podemos entender. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta muy completa y muy analizada, Nicolás. Antes de hacer la segunda pregunta, me gustaría hacer como una reflexión, y es en relación a todas las cosas que están ocurriendo actualmente en el mundo. Ya tenemos muchos conflictos bélicos, ya hay muchas muertes, también tenemos una guerra comercial que obviamente a nosotros en Latinoamérica y principalmente como chilenos nos afecta bastante la parte económica por el tema de los tratados de libre comercio, pero también hay otros ámbitos en los cuales se empieza a afectar, como por ejemplo la seguridad. Y aquí es donde me quiero ir un poco de lleno para introducir a la pregunta que nos da lo mismo que nos gobierne. Porque de repente, como estamos viendo el tema de las migraciones, yo de verdad me pongo en el lugar de esas personas que de repente tienen que salir de su país con el dolor de su corazón y del alma porque de repente eligieron votar por un líder que en realidad no supo hacer las cosas, que hizo las cosas mal, que se tomó el poder de manera arbitraria, de manera autoritaria, de manera radical. Y la verdad es que obviamente ahí empiezan a faltar cierto, a escasear los alimentos, empieza a escasear la seguridad y obviamente no se dan las condiciones óptimas para que uno pueda vivir. Entonces las personas se ven obligadas a salir de su país a otros países a trabajar, ¿cierto? Y bajo ese contexto una reflexión de que no todas las personas y los migrantes que llegan a nuestro país llegan específicamente a delinquir o a causar daño. Yo conozco a muchas personas que vienen migrantes y que son un gran apoyo a nuestra sociedad, que trabajan y se sienten como parte de nuestra sociedad chilena. Bajo este contexto, Nicolás, te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cree usted que los políticos o políticas debieran tener un perfil especial para poder gobernar? Sí, o sea, en pedir no hay engaño, pero si uno tuviera que decir, ¿sabes qué? Los que están a cargo de un país o de cualquier área dentro de un territorio, no sé, una región o una comuna, claro que sí, pues deberían tener algo de formación en política pública. Sencillamente porque es a lo que te vas a dedicar a trabajar, es como si ser un hospital en área de enfermería, debería tener formación en enfermería, como una competencia base. Después de eso habría que tener un componente ético, que creo que hoy en día falta mucho, ¿cierto? Y aparte de ese componente ético, deberían tener cierto sentido social, porque hay un equilibrio entre, entre lo político y lo técnico. Hay un viejo texto que es clásico en política pública de profesor Humberto Laera, que dice que, bueno, hay un equilibrio entre lo político y lo público, son como dos ejes que se tensionan. Entonces, encontrar el equilibrio es la mejor solución, porque soluciones muy técnicas tienden a no funcionar bien a pesar que son muy técnicas porque son muy resistivas. No las entiende mucho la población a la que se aplica, o la gente, o cuando las vais bajando.
Y las soluciones, obviamente, en otro extremo, que son muy populistas, obviamente que no funcionan porque no tienen ningún sustento. Entonces, obviamente, tiene que haber algo ahí. Y desde mi punto de vista, ese equilibrio entre medio, entre que sé cómo se hace algo, pero al mismo tiempo sé que no puede ser tan técnico, es un sentido social. El sentido social te va a dar ese termómetro y ese indicador para centrarte en esos dos ejes, de mi punto de vista. Muchas gracias por la respuesta. La verdad es que bien completa, comparto varios de los puntos, Nicolás. Para pasar a la próxima pregunta para nuestro entrevistado Nicolás Farfán, me gustaría introducir al tema hablando de dos conceptos que son como súper, no sé, como que contrario, como que yo siento internamente que están en una guerra actualmente, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Y tiene que ver con el tema de género, el machismo y el feminismo. Es como que los dos son versus, son contrarios. Por una parte, el feminismo se define, ¿cierto?, como un movimiento político, social y cultural, el cual busca la igualdad, ¿cierto?, que tengamos los mismos derechos, pero principalmente se empezó a gestar por el tema de la violencia de género, de la vulneración de los derechos de la mujer, que en eso hemos avanzado harto. El tema del voto femenino es algo súper importante para nosotras. De hecho, permite que hoy día exista una mujer acá en las cámaras que le esté hablando de política, así de importante es. Por lo tanto, creo que es importante no poder retroceder en esos derechos que son súper importantes para nosotros. Por otra parte, también tenemos que a nivel mundial está disminuyendo la tasa de natalidad, que es algo relevante. Y acá en Chile, según los últimos datos, la tasa de natalidad disminuyó a 1.1, es decir, está disminuyendo la cantidad de nacimientos, están disminuyendo las familias. Tenemos que entender que las familias son y siguen siendo el núcleo de la sociedad, y el que nazcan personas, ¿cierto?, hace que obviamente haya una fuerza productiva y un crecimiento económico en un país, que es lo que más necesitamos hoy en día hacia nuestro futuro. Y bajo ese contexto, te quiero preguntar a ti, Nicolás Farfán, ¿cuál es la importancia del que tiene la perspectiva de género en la política hoy en día? Punto nomás, señorita conductora. Muchas gracias, me encanta preguntar. Sí, mira, es importante, pero también es importante lo que entendemos por igualdad. No hay una sola igualdad, hay muchas formas de conceptualizar la igualdad. ¿Ya? Entonces, para mí es súper importante el tema de que efectivamente existe una perspectiva de género, pero cuando es mal llevada, genera mucho temor en ciertos sectores. ¿Por qué? Yo soy partidario de la igualdad ante la ley. Es viejo y principio civilizatorio que de hecho no, ha hecho que la humanidad avance en la igualdad ante la ley. Que no existía, o sea, la gente dice, oh, la igualdad ante la ley, y ya ni siquiera uno es como tan viejo que ni siquiera se habla, pero no siempre ha existido. Entonces, en el derecho tenían la igualdad ante la ley y la igualdad sustantiva. Cuando tú llevas la perspectiva de género a la igualdad sustantiva, empiezas a tener ciertos problemas. Cuando tú entiendes la perspectiva de género dentro de la igualdad ante la ley, que de hecho es la línea que plantea el ODS número 5, porque en el fondo la política que va bajando, la Agenda 2030, que es un poco resistida precisamente por el ODS número 5 desde mi punto de vista. Si tú entiendes que hay una igualdad ante la ley, pero que tienes que tener una perspectiva de género, porque hay ciertos sectores de la población que efectivamente por temas históricos se han visto un poco relegados, funciona bien. Cuando tú entiendes que en el fondo alguien tiene que tener más derechos que otro, funciona mal. Y ese equilibrio en la práctica es súper complejo porque hoy en día dicen, no, pero es que ¿por qué ellos van a tener más derechos que nosotros? ¿Por qué van a tener, por ejemplo, voy a entrar en temas complejos y profundos y complicados? Por ejemplo, Dios mío, no en quiero el, pelear. sí, en el proyecto de constitución decía tribunales especiales. Pero cuando se generan tribunales especiales, la pregunta es, en ese derecho sustantivo, si efectivamente esa persona no va a terminar teniendo más derechos que otra. Y ese tema es complejo de discutir. Entonces, por eso yo voy. El marco, de hecho, en casi todas las políticas públicas está así diseñado, de lo que se baja incluso de la CEPAL hacia abajo. Y lo que se le dice que aparte el gobierno tenga que hacer, y el gobierno que sea, pero el Estado tiene que cumplir con eso. Y el marco es que tienes la igualdad ante la ley, y en ese marco tienes la perspectiva de género. Cuando tú entiendes la perspectiva de género sobre el marco de la igualdad ante la ley, en el fondo se genera un problema.
Mira, la verdad es que yo voy a decir unas pequeñas palabras porque estos espacios, la verdad es que yo se los he decidido dar a mis entrevistados, pero yo discrepo un poco con esa visión, Esa es la gracia. Nicolás, no con el ánimo de pelear ni nada, pero yo también estoy de acuerdo contigo en un punto. Yo no comparto mucho el tema de la igualdad. Yo creo que confío más en el término equidad, es decir, darle más al que tiene menos. Y bajo ese contexto, las mujeres siempre hemos sido las que Es que hemos tenido menos. por eso se Y si, genera si el ahora tema. nos vamos al Sí. tema de los niños, ¿ya? De los derechos humanos de los niños, por ejemplo, no sé, pues me voy a ir de ejemplo súper extremo y que me duele en el alma de verdad, que son los niños del Sename. Es que por eso Entonces, es lo mismo que te estoy, es lo obviamente mismo que te estoy, van a tener, tienen que tener más por eso derechos. es lo mismo que te estoy diciendo. No es que tengan más derechos. Lo que pasa es que por temas históricos o por temas de la dinámica propia de la sociedad están en una posición desfavorable. Es- Y eso no significa que tengan que tener más derechos, sino que efectivamente no tienen los mismos derechos que tienen los demás. No sé si. Entonces, bajo ese punto de vista, podemos así como concretar que estamos de acuerdo con el término de equidad Sí, porque en o el no. fondo cuando tú buscas, entiendes lo que te digo yo, buscas generar equidad. Porque hay gente que dice que no es importante la desigualdad. Sí es importante la desigualdad, porque te has escuchado, hay discursos que son como bien de derecha que dicen, no, no es importante la desigualdad, es importante en el fondo el crecimiento. Mira, el crecimiento es súper importante porque si no tienes crecimiento, en el fondo no tienes plata para distribuir en nada. Pero la desigualdad es importante porque si tú tienes una sociedad extremadamente desigual, más allá del tema moral, porque no somos iguales, por eso la igualdad entre somos iguales en dignidad. En dignidad, esa es la igualdad entre ley, somos iguales en dignidad y por lo tanto tenemos los mismos derechos y por eso somos iguales ante la ley. Entonces, cuando tú tienes mucha desigualdad, más allá, a ti te puede dar lo mismo moralmente, no moralmente, a mí igual me afecta moralmente, pero alguien dice, no, Pero no no, todo, no todo, sí es verdad. perfecto. Pero cuando tú tienes mucha desigualdad, esa persona, aunque piensa así, igual se va a ver afectada porque se forman guetos. Por ejemplo, si tú tienes, así te lo brutamente, si tú tienes un gueto al lado de donde tú vives, eso te va a afectar en las condiciones en que tú habitas tu lugar. Claro. No son pedazos que no están interrelacionados en la ciudad o o en una comuna, en un barrio, en la unidad que tú quieras. Eh, esa dinámica de que siempre estás interaccionando, que está ligado, te obliga, te guste o no moralmente, ya, tengas o no la conciencia Te va a moral, terminar afectando igual. afectando igual. Sí, Por eso los grados de desigualdad muy altos no son no son deseables. positivos. Ya, exactamente. Ahí sí que concuerdo con el punto de Nicolás. Bueno, vamos a seguir con la próxima pregunta y esta pregunta en realidad tiene que ver un poco con, no sé si te fijaste cuando venías para acá. Bueno, a los televidentes que nos están viendo de otras partes de la región, tener en cuenta que nosotros estamos ubicados acá en las ventanas, prácticamente frente a la playa. Por lo tanto, me imagino que cuando Nicolás pasó antes de las ventanas, vio el tremendo campo industrial, parque industrial que tenemos, con las 17 empresas que están ahí. Empresas que por lo demás están encargadas de gran parte del crecimiento económico de nuestro país, gran parte del soporte del crecimiento económico de nuestro país. Pero esto ha sido dramático por años, porque la verdad es que esto ha producido contaminación en varias de las matrices ambientales de las principales, agua, suelo y aire, y esto además de tener consecuencias en la parte ecológica, ¿cierto? Ha tenido consecuencias en la salud y en la vida de las personas. Actualmente acá en esta zona es catalogada como una zona de sacrificio y la verdad es que las personas acá se intoxican, se enferman y tienen varias sintomatologías que obviamente el resto del país no lo vive. Sin embargo, las únicas soluciones que se han ido dando gobierno tras gobierno es cerrar las empresas, lo cual obviamente afecta la parte económica. Tenemos lo que fue el cierre de Codelco, que fue durante este gobierno, este mandato, que en realidad no produjo gran impacto en la disminución de las intoxicaciones, sino que más bien lo que más se notó fue que quedaron más de 1.000 trabajadores sin su fuente laboral y tenemos que pensar que detrás de esos trabajadores hay familias, hay un sustento y eso no podemos dejar de desconocerlo.
Sin embargo, también tenemos que hacernos cargo de eso, pero también tenemos que hacernos cargo de la otra parte, de la parte de salud. Aquí hay gente que se está enfermando, hay gente que se está muriendo y tenemos que hacer algo. Bajo ese contexto, Nicolás Farfán, ¿tú crees que es importante trabajar en una política de salud pública que pueda lograr reconocer las enfermedades de la contaminación como problema de salud pública para enfrentar este problema? O sea, siempre ha sido un problema de salud pública, creo que, si no me, ustedes son más del área de salud, si me equivoco me dicen, pero hay, por ejemplo, modelos de salud como el de determinantes sociales de la salud que implícitamente, o sea, incluso explícitamente reconoce que hay factores ambientales que afectan la salud de las personas. De hecho, no pensarlo de esa manera es un poco absurdo. Entonces, claro que debería avanzarse. Y más allá de eso, o sea, hay una lógica por ejemplo, yo me acuerdo que tuve un amigo que trabaja, bueno, varios amigos que trabajan en esta Sí, entonces me decía que efectivamente la contaminación de que ya estaba emanando Codelco era muy poca. Efectivamente, que históricamente tiró mucha contaminación al ambiente, pero que hoy en día en la refinería creo que el 97% era limpio y como un 3% residual era ya muy baja en el tema de la contaminación. Entonces, ahí hay que tener cuidado con las banderas que uno levanta, porque efectivamente estos sectores, que son zonas de sacrificio, nunca se tributaron localmente. Ahí hay todo un tema. A mí me hubiera gustado que, por ejemplo, lo que tiene mucha externalidad negativa, como por ejemplo, todas las fábricas acá tributaran no solamente a que contrataran mano de obra local, sino que tributaran localmente un poco, precisamente porque cuando, por ejemplo, se va a Codelco o si se fueran, no sé, las empresas de acá, porque todos dicen, no, hay que sacarlas de ahí, la zona exiliar, pero si las sacamos todas, ¿quién le queda a la comuna? No exacto. le quedó nada. Y no solamente a la comuna, sino que al resto del país hay que recalcar que dentro de las personas que estamos dentro de esta zona, digamos, solamente alrededor del 8 al 10% vive y trabaja aquí mismo y el resto es todo del resto de la región. Entonces, un tema no menor que no hay que desconocer. Entonces, es el sustento de muchas familias que están de nuestra región y de otras partes del país. Así que vamos a seguir avanzando con las preguntas y esta pregunta la verdad es que yo creo que va a sacar chispa, porque es un tema que, bueno, nosotros en lo personal en temas de salud lo estamos viviendo en carne propia, es un tema que año a año va creciendo y la verdad es que vemos que de repente se nos agotan los recursos y nos vemos con los brazos cruzados y eso nos provoca una gran angustia a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, sobre todo los que representamos la salud pública. Tiene que ver principalmente con las listas de espera GES y no GES. Para contextualizar un poco, GES significa garantías explícitas en salud. Este tipo de garantías garantiza de cierta forma a las personas que tengan un acceso a un diagnóstico, a un tratamiento y a una rehabilitación de cierto tipo de enfermedades que hay un listado súper grande que dan un plazo específicamente en los cuales se debería cumplir. Sin embargo, por temas de recursos humanos, recursos de insumo y porque en realidad el sistema no nos está dando lo que necesitamos para poder darle las atenciones que requieren a nuestra población, a sus requerimientos, se ha empezado a acumular una lista de espera. Entonces, han aparecido las sociedades médicas, y no solamente sociedades médicas como tal, sino que también otras empresas de salud que empiezan a ofrecer servicios para descongestionar estas listas de espera. Sin embargo, actualmente se acusa de que obviamente los recursos de los hospitales se están yendo en estas empresas privadas. Pero antes de eso, igual me gustaría hacer un alcance. Nuestra constitución política de Chile actual nos garantiza que tenemos el derecho de elegir entre atendernos en un sector público o en un sector privado. Ahí tenemos en el público, tenemos el Seguro de Salud, que es FONASA, y en el privado tenemos la ISAPRE, que de hecho no puedo evitar mencionar que el Estado le dio recursos para salvarla, porque en algún momento estuvieron en riesgo, pero al final te das cuenta que no, sin las ISAPRES tampoco se puede hacer un buen soporte para mantener la salud en Chile.
Entonces, bajo ese contexto, yo creo que aquí hay un problema que viene de antes y que tiene que ver con la parte regulatoria de la parte financiera. Porque, por ejemplo, yo te digo, en los hospitales públicos de alta complejidad, por ejemplo, el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, llega un paciente grave. Los pacientes graves están luchando entre la vida y la muerte, ¿cierto? Ahí necesitas tú una cama UCI específicamente con todos los cuidados para que esta persona pueda salvar su vida, ¿cierto? Entonces, si no tienes una cama UCI, tú como hospital público tienes a través de la ley de urgencia, tienes que comprar una cama al sector privado. ¿Y por qué no la puedes comprar a otro sector, a otro hospital público? Porque no hay cama. En cambio, el sector privado siempre tiene disponibilidad de cama. El tema es que esa cama es demasiado cara. Y obviamente, si hablamos de los hospitales grandes, que en su mayoría son autogestionados, es decir, que tienen que funcionar con sus propios recursos administrando y que reciben un financiamiento que cada año y cada vez se va achicando mucho más el bolsillo, se ve cómo se van fugando todos los recursos hacia la parte privada finalmente, pero no podemos hacer la crítica y echarle la culpa también a los privados si nuestro actual sistema de salud no está dando el ancho para hacer el soporte de lo que necesita nuestra población. Entonces, bajo ese contexto y tu análisis, aquí te voy a pedir como tu análisis más económico, ya según tus conocimientos, para poder paliar esta situación. ¿Es necesario inyectar más recursos financieros para terminar con la lista de espera? ¿O tú crees que aquí hay un problema más de gestión o de tipo estructural que tiene que ver con el sistema de salud chileno? Mira, yo creo que como todo en la vida depende y hay de todo un poco. ¿Por qué te lo digo? Porque mira, a mí me parece impresentable lo que sucede en los hospitales, te lo digo, como usuario y como de estar fuera, porque yo soy usuario del Van Buren y he tenido, Es penoso y indignante. Triste. sí. Sí. Ahora, el tema de, por ejemplo, de comprarle cama a privados, no es algo que no funcione en algunos lugares, porque pues, si tú me dices, te cambio el modelo o la salud chilena por la que hay en Portugal y yo digo, perfecto, te la cambio. ¿Dónde firmo? Y ellos también solucionaron parte de las listas con ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que es el problema que tiene Chile. Sí, la fiscalización es bien poca. Entonces, si tú no mantienes eso controlado, obviamente se te va a escapar y se va a convertir en algo negativo. ¿Ya? Ahora, el tema de los recursos que hay en salud, yo igual encuentro o sea, debería crecer un poco. Que están en 6,7 el PIB, en algún momento fue 9 cuando estaba la pandemia. Notoriamente no alcanza. Yo siempre he dicho, lo que sucede es que se gasta mucho dinero en otras áreas. eh, y, por ejemplo, hay mucho asesor, mucha gente que anda dando vueltas, hay un desbalance fiscal hoy en día. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué tenemos un desbalance fiscal de esta magnitud si los recursos y la calidad de lo que entrega el Estado, la verdad es que no ha aumentado y está ni al 3 y al 3 y al 4? O sea, yo sé que, por ejemplo, los hospitales como el Van Buren, y no solamente el Van Buren, mucha de la gente que trabaja ahí pone de su propio bolsillo para tener insumos. Pues, y me parece absolutamente, o sea, pedir más eficiencia de que alguien ponga plata de su propio bolsillo, por ese lado no va, al menos no por ese lado operativo. Sí podría eventualmente ir por el lado más directivo, por ejemplo, con el tema del control y la fiscalización de lo que efectivamente se le compra de cama a los privados, por lo que te digo, porque no es algo que funcione mal, pero sí, si tú no lo controlas, obviamente se te va a desbandar y puede terminar siendo un incentivo negativo. Y ahí sí tenemos un problema de estructura. Porque si tú dejas que algo suceda y no lo controlas, claro que te va a afectar la estructura completa de un sistema de salud o un sistema hospitalario. Sí, yo creo que con Fernando estamos totalmente de acuerdo con tu opinión. Sí. Buen análisis. Felicitaciones, muchas gracias por participar de esta entrevista, pero ahora le vamos a dar el pase a nuestra próxima invitada que está sentada aquí a mi lado, que de verdad yo le digo, el señor director Tatancito, por favor, tírame un babero porque de verdad yo estoy aquí emocionadísima por esta invitación.
porque ella, aparte de ser mujer, es enfermera igual que yo, a mucha honra. Ella se llama Fernanda Pérez Jorquera. Ella es directora académica de FECHER, Federación Chilena de Enfermedades Raras, el líder LATAM de Ramus Health, y está invitada hoy en día para poder hablarnos de la ley que tiene que ver con las enfermedades raras, que fue promulgada hace poco tiempo atrás, recién este año, con bombos y platillos en el Congreso, ¿cierto? Y lo importante y relevante de esta ley, y que cabe destacar en este punto, es que esta ley llevaba trabajándose en el Congreso durante prácticamente 13 años. O sea, fue totalmente una odisea trabajar esta ley para que saliera, y actualmente ya aprobada la ley tiene que seguir trabajando y seguirse puliendo, ¿cierto? Esta tramitación lo que va a permitir en su momento es generar un listado, ¿cierto?, al nivel del ministerio para que exista un registro nacional de enfermedades raras. Y actualmente tenemos conocimiento que se está trabajando en un avance de acciones concretas, como por ejemplo en una patología que es bien dolorosa y invalidante, bueno, igual que todas, pero esta principalmente, que tiene que ver con la atrofia muscular espinal tipo 1. Y bajo ese contexto, ella, Fernanda, ha sido una lideresa que ha luchado por este tema, lo ha llevado adelante, ha trabajado en mesas y comisiones técnicas y está aquí para hablarnos del tema. Te quería, bueno, felicitar, colega. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Y vamos a empezar con la primera pregunta para que la gente vaya entendiendo un poco y empapándose de esta nueva ley, que es bastante importante que la gente la conozca. Y es, ¿a qué se refiere con enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas? Porque así se describe, ¿cierto? Exacto. Las enfermedades raras huérfanas o poco frecuentes son un grupo de condiciones de salud. 80% de ellas son de origen genético y un 20% de ellas a nivel mundial. Estoy hablando cifras internacionales, podrían ser consideradas de origen metabólico. ¿Qué es una enfermedad metabólica? Todas las enfermedades, por ejemplo, que podemos detectar en la población por medio de que te falta una enzima, que te falta algún componente químico en tu cuerpo para funcionar bien. Siempre les explico a las mamás que el test de la patita, ¿cierto?, de los bebés te detecta una enfermedad metabólica. Pero estas enfermedades cumplen un criterio a nivel internacional que lo dice su nombre. Son raras porque a nivel de fisiopatología se dan en grupitos muy limitados de la población. Yo, por ejemplo, también soy paciente con una de estas condiciones y yo soy una en 1 millón de personas. Imagina. Así que, por tanto, en Chile, si consideramos 20 millones, seríamos muy poquitos las personas que seríamos en una condición similar. Y de ahí viene el sentido de orfandad. Huérfanas, el poco frecuente ya lo sabemos, pero el de orfandad relacionada a ello es porque como es un grupito tan pequeño de patologías, no se investiga y tampoco hay inversión por parte de la industria farmacéutica en generar tecnologías, ya sea para sanar estas enfermedades o simplemente para avanzar en el tratamiento, aunque sea paliativo de ellas. Son enfermedades que a nivel internacional se destacan por generar discapacidad, por generar gran afectación en la calidad de vida de estas personas, y no solamente la persona, sino también del cuidador y del entorno. Son condiciones que pueden aparecer desde que tú naces, porque vienen en tus genes, o que estuvo siempre contigo, pero se desarrolló ya en un periodo más de infancia-adultez, o simplemente tuvo un diagnóstico tardío, siempre estuvo ahí, pero no se diagnosticó a tiempo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Fernanda, por esa aclaración y la respuesta tan completa. Espero que a la gente, a los televidentes de la casa, le haya quedado claro la significancia y la importancia que tienen las enfermedades raras hoy en día. Aproximadamente, Fernanda, ¿a cuántas personas beneficiaría esta ley? En Chile se sospecha que tenemos aprox 2 millones de personas con alguna condición huérfana rara o poco frecuente. Ya tenemos un registro en la Federación Chilena de Enfermedades Raras, registro que hemos liderado desde el área académica, cerca de 850, 900 casos. Sin embargo, nos falta llegar al 1 millón de chilenos todavía.
Sabemos que hay chilenos por ahí caminando anónimamente con alguna de esta condición quizás, Y que quizás no saben. y quizás no sabe, porque también acceder al diagnóstico en estas condiciones puede ser de alto costo. O simplemente no saben dónde consultar, cómo accedo a un genetista, cuántos genetistas hay en Chile. No tenemos más de 60 médicos especialistas en esa área y la gran parte de ellos está concentrado en Santiago, parte de Temuco y algunos sectores del norte. Por tanto, el acceso al diagnóstico se está viendo muy tórpido y eso es lo que quiere frenar la ley de enfermedades raras, es tener un registro, saber quién es esta comunidad, qué características tienen y además poder brindar los recursos que ellos necesitan para poder tener una mejor calidad de vida. Perfecto. Y bajo este mismo contexto, hablando específicamente de la ley, ¿cuáles serían los beneficios, derechos y puntos específicos que traería la promulgación de esta ley? Bueno, lo primero es saber cuántos pacientes somos, dónde estamos, cómo tener un dato cualitativo y un dato cuantitativo de esta comunidad. Tener un registro ya nos permite gestionar a nivel de red, ¿cierto? ¿Qué prestaciones pueden necesitar estas personas? Cabe destacar que estas personas ya están dentro del sistema de salud, por tanto, ellos ya son beneficiarios de, por ejemplo, parte del sistema de IGES, Rescate Soto, de algunas otras prestaciones dentro del sistema. Sin embargo, algunos de ellos, por ejemplo, pueden requerir prestaciones que son específicas ligadas a medicinas de alto costo. Más de alguno ha visto en Chile, ¿cierto?, a mamás, papás haciendo marcha a nivel de todo Chile para lograr tener el medicamento, La rifa, las los rifa, bingos. los bingos y todas Las esas cosas que completadas. queremos Claro, terminar. sí. Pero el medicamento más caro del mundo, más de $1.000.000. Entonces, esta ley también se apronta a tratar de experimentar o tratar de indagar en cómo sería tener una relación con la farma, por ejemplo, del pago bajo modelo de riesgo. Y eso también lleva un poco lo que hablaba acá nuestro compañero de esta entrevista, Nicolás, de cómo también los modelos económicos, y esto también es política, cómo también la misma sociedad va Absolutamente. mostrando, oye, necesitamos esto, estas han sido las best practices fuera de Chile, las mejores prácticas, pero cómo tomamos esas prácticas y las acomodamos a Chile. No hay que satanizar tampoco de por sí a todo lo que pueda ser privado, pero sí tomar las excelentes prácticas. La ley va en ese foco, contabilizar esta población, ver qué beneficios específicos necesitan y, por ejemplo, aborda ya algunas medidas más de qué tratamientos específicos pudiesen necesitar, acceso a diagnóstico, etcétera. Perfecto. Bueno, igual conversábamos antes de comenzar esta entrevista con Fernanda y nos enfocamos, como lo dije anteriormente, en la Constitución Política de Chile, la cual garantiza que tenemos el derecho de acceder y elegir a la salud pública o a la parte privada. Entonces nosotros como que soñábamos y decíamos, ¿cuándo va a ser el día en que realmente yo pueda elegir porque Exacto. quiero irme por ese camino y no elegir el público porque no tengo en tengo realidad remedio. los recursos y tengo que irme ahí con una atención deficitaria, con pocos recursos y que en realidad no le van a dar una solución o un soporte al tratamiento que yo requiero para mi enfermedad? Bajo ese contexto también preguntarle a Fernanda, porque ella también es parte de una organización internacional que se llama Rarus Health, preguntarte directamente, Fernanda, ¿cómo se vincula directamente esta ley con la organización que se llama Rarus Health? Bueno, Rarus Health es una startup de origen ruso-chileno. Esto viene desde la CEO, ¿cierto? Su creadora, la doctora Elmira Safarova, una doctora de más de 20 años de experiencia en desarrollo de tecnologías para personas con enfermedades raras. Llegó desde Europa a Chile, atraída por ciencia a nuestro país, y esta es la ciencia que emprende en cierta forma y también que brinda soluciones a cualquier tipo de comunidad. Ha sido un emprendimiento que se expande a Chile, pero también llega a otros lugares, porque pacientes con enfermedades raras hay en todo el planeta. Así que esto también cómo ha impactado en la ley, en cómo quizás una persona que viene desde Europa, que ya ha visto otros modelos de más de 20, 30 años de cómo han funcionado los distintos marcos legales en Europa, llega a ver a este país que está incipiente en este desarrollo y puede aportar desde su experiencia
también a las buenas prácticas que ya podemos ir impartiendo. Nosotros somos un centro digital internacional de cuidados que se complementa en políticas de bajo costo de acceso a los pacientes. Los pacientes creo que es un costo de 20.000 pesos para acceder a tener asesoría genética, reporte genético y un sinfín de prestaciones. Es como un club, exacto. Es más Porque accesible. creemos en la democratización del acceso a la genética por parte del paciente. Y en eso estamos liderando un estudio latinoamericano que se llama Reales, que busca crear un registro del continente de personas con patologías neuromusculares. Nos ha ido bastante bien a la fecha, queremos seguir invitando personas porque lamentablemente en enfermedades raras, si no sabemos cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos, no podemos aportar ni avanzar en una política pública desde nosotros, por nosotros y para nosotros. Hoy, excelente. Me encantó el tema de verdad. Todo mi respeto y mi admiración por mi colega, que ella trabaja haciendo política pública para este país, de salud específicamente. Así que muchas gracias. Antes de terminar, les quiero hacer una mención. No nos podemos olvidar de nuestro auspiciador oficial, Paloma Fit, dentro del cual yo le hice un comercial hace un poco tiempo atrás. Ella siempre nos está acompañando aquí con su rica agüita, así que para que nos vea en la casa y vea que nos acordamos de su mención. Y también, antes de Oye, yo terminar, quiero agüita. hoy no le hemos dado, señor director, oye, el tatán, si yo no sé, pero mejor voy a ser yo la directora. A ver, espérense, permiso, que quiero hacer el... Miren, Yo quería agüita, ¿no? pero después va la agüita, po, Nicolás, Nico. Miren, esto lo traje específicamente porque fue parte de una auspiciadora mía, ya que es para el canal, que es Claudia María Bisutería. Ella hace joyas, ya las hace a mano, y todas estas joyas tienen y vienen bien intencionadas, vienen con mucha energía, por supuesto, positiva. Qué lindo. Bueno, ustedes saben que yo creo mucho en el tema de la energía, que son importantes las emociones, y le quiero hacer entrega a cada uno de estas pulseritas que la hizo Claudia María Bisutería, al igual que mi collar de estrella, como lo pueden ver, hermoso, precioso. Muchas gracias, Claudia María, te adoro, un besito. Y este va a ser para Nicolás Oh, muchas gracias. Farfán, y quiero recalcar que esa piedra que trae ahí, que no me acuerdo cómo se llama, la Claudita me lo dijo, me va a matar después, pero esa piedra tiene una energía positiva específicamente para el género masculino y potencia, hoy voy a decir algo que no sé qué va a pasar después de esto, pero potencia la virilidad. Ah, Así que calmado, sí, Nicolás, a veces sí. calmado, ándate después tranquilito para la casa, porque aquí en esta carretera, camino para Viña, pasan cosas. Yo te digo al tiro, pasan cosas. Bien motel aquí en la esquina. De repente sale el diablo por ahí, por Campo Mar 4, desaparece el diablo. Ya, así que cuidado con eso. Y esta pulserita que la vamos a entregar a mi colega y amiga personal, Fernanda. Toma, hermosa. Fernanda, y esa obviamente también trae energías positivas para las mujeres y potencia todo lo que tiene que ver con nuestro ciclo Femenino. hormonal femenino, ¿cierto? Que es tan importante para nosotras. Así que bajo ese contexto me quiero despedir. No sé si alguno de nuestros panelistas invitados quiere decir algunas palabras. Bueno, yo agradecer la invitación. Me gustó llegar, debo decirlo, venía Sí, cuesta. desde el otro lado del mundo. Así que sí, estaba en una. Lo que pasa es que soy del barrio Puerto. Históricamente toda mi familia y hubo un incendio hace Sí, es unos días. Entonces estaba en una asamblea donde, de hecho, estaba la alcaldesa, estaba viendo los planes de gestión precisamente para el barrio que me vio crecer, más crecer, y bueno, que me vi obligado a dejar porque yo me había afectado por un incendio que hubo, que se quemaron 11 casas en Barrio Puerto, que se pasa quemando, por allá en el año 2015, así que, pero, o sea, mi bisabuelo vivió ahí, mi abuelo, tu historia familiar. toda mi historia Sí. familiar, de hecho, era como, sigue siendo un terreno grande y está como cada uno con su casa, entonces, eh, tiene toda una carga muy emocional y simbólica también, Exacto. y de arraigo. Y de allá Barrio te Puerto. hicimos venir. Oh, muchas gracias, Nicolás. Sí. Te debería haber traído 2 pulseras. ¿Viste? Para que te fueras Y como de avión. allá me vine. Y la, la incidencia, la alcaldesa dijo,
No, es que los que están aquí se tienen que quedar hasta el final y me vine antes, me vine antes. Ya, muchas gracias por eso, te lo agradecimos. Sobre todo nuestro director Tatán Paredes está súper contento acá porque estamos haciendo este programa y nos brinda un aplauso. ¿Algunas palabras, Fernandita? No, solamente agradecerte, Marce, por todo lo que tú haces, por hacer lo que yo considero que es política, que es estar más allá de como dirigente social, eh, por atreverte. Y porque quizá es como un poco el perfil y el espíritu de enfermera, ¿cierto? Que nosotras no esperamos que se hagan las cosas, nosotras las hacemos. Exacto, sí, Así que nosotras bien por eso. somos de hacer, somos de gestionar, hacemos y ejercemos de corazón lo que es la gestión del cuidado para y del servicio a las personas. Así que bueno, nada más puedo decir que a las mujeres que estén en la casa, que se atrevan, que nada es imposible y yo muy feliz y orgullosa de estar llevando esta información y la política como tal y la política pública de salud en este caso a la casa de todas nuestras televidentes y televidentes. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad porque se vienen más cositas entretenidas e importantes. Así que nos despedimos. Un besito para todos en la casa.